¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es lunes 8 de julio del 2024. Un lunes ya entrada la tarde. Fíjense amigos que hoy quiero platicar con ustedes acerca de este libro que presentó recientemente Anabel Hernández. Lo presentó por ahí antes de las elecciones, obviamente, tiene sentido, lo presentó antes de las elecciones. Como complemento a todo el golpeteo mediático, a toda la estrategia mediática, la estrategia de mercadotecnia perfectamente bien elaborada, bien estructurada para golpetear al presidente López Obrador, para golpear al movimiento de transformación, al presidente, al mismísimo presidente, a su gobierno y a la doctora Claudia Sheinbaum. Este libro se intitula La historia secreta, que de secreta pues no creo que tenga nada. E historia, pues sí, yo creo que Anabel Hernández, la que hubo un tiempo que logró cierto crédito, pues yo creo que más bien ya tiene que dedicarse a escribir novelas de ficción. Porque esto que escribió Anabel Hernández en este libro es ficción. No tiene nada de historia. No tiene nada de historia. Es pura ficción, pura mentira. Les voy a explicar por qué. Porque es pura mentira y es pura ficción. ¿Ok? Así que todos aquellos que hayan comprado este libro, que gastaron sus 250 pesos, 300 pesos, 350 pesos, más o menos por eso se andaba cotizando. 250 pesos aproximadamente en promedio, así se vendió en las pocas librerías de la Ciudad de México que se atrevieron a venderlo. Porque tengo entendido que fue un soberano fracaso, un rotundo fracaso, la venta de este libro, porque lo he comentado en varios de mis videos. Los mexicanos ya cambiamos. Los mexicanos ya nos politizamos. Los mexicanos dejamos de ser esa sociedad que todo aceptaba. Que todo aceptaba porque no teníamos manera de refutar, de contestar, de responder. No teníamos manera porque no teníamos otras fuentes alternas de información. Creíamos, escuchábamos, veíamos lo que nos decían las televisoras. Pero hoy el escenario ha cambiado. Los mexicanos ya nos informamos en otras fuentes alternas mucho más confiables. Los mexicanos ya participamos, ya nos informamos, ya nos organizamos y ya participamos. Le está sucediendo a Anabel Fernández lo que les está sucediendo a las televisoras, a las estaciones de radio, a los periódicos impresos, las revistas impresas. Están perdiendo auditorio porque están mandando sus mensajes, escriben sus artículos, sus editoriales, sus programas de televisión, sus comentarios radiofónicos, los emiten para una sociedad que se quedó en el pasado. Mandan mensajes mediáticos para una sociedad que ya es historia. Ya no se están adaptando todos estos medios de comunicación, incluyendo a Anabel Hernández. Ya no se actualizaron, se están quedando en el pasado, ya se quedaron en el pasado. Mandan mensajes para una sociedad que ya no existe. Mandan historias, mandan mensajes, editan videos, programas de televisión, charlas, debates para un auditorio que ya no existe. Porque los mexicanos ya volteamos hacia otro lado. Ya buscamos otras fuentes de información. Y repito, ya participamos, ya nos organizamos, ya
compartimos nuestros puntos de vista, ya opinamos, ya debatimos, ya platicamos en la familia, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, en el transporte público. Los mexicanos ya evolucionamos, lo he comentado en otros videos. Somos los mexicanos en estos momentos una sociedad que ya evolucionó. Somos un fenómeno único en Latinoamérica y probablemente único en el planeta, en el mundo, porque somos una sociedad que ya evolucionó. Somos una sociedad que ya participa. En nuestro país se está dando un cambio político, económico y social como no se está dando en ningún otro país del mundo. Ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Está ocurriendo un cambio social, político y económico como está sucediendo en México. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso los medios de comunicación en México, las televisoras, los medios impresos, escritoras como Anabel Hernández, se quedaron en el pasado porque están mandando sus mensajes para un auditorio que ya no existe. Les voy a decir por qué. ¿Ok? Quiero traer, para ayudar a ubicar a todos aquellos que compraron este libro y que lo leyeron, los quiero ubicar para demostrarles que este libro es parte de la campaña mediática que utilizaron los adversarios del presidente López Obrador, pues para desacreditar su gobierno e intentar, nada más intentar, confundir a los mexicanos para que ganara la candidata de la oposición, para que ganara Xóchitl Gálvez. Es un documento más, un panfleto más, una historia secreta que no tiene nada de historia, y menos de secreta, más bien es una ficción que se le ocurrió a Anabel Hernández con la intención de pegarle al presidente López Obrador. Pero de nada sirvió, porque el pueblo de México los arrollamos el pasado 2 de junio. Fue un atropellamiento brutal el que les dimos los mexicanos a la oposición. Voy a poner un video acerca de la mañanera, una fracción de la mañanera del 9 de junio del 2020. 9 de junio del 2020. En esa mañanera, el presidente los agarró distraídos, no se esperaban lo que iba a presentar el presidente en esa mañanera. Presentó un documento en el cual se describe exactamente lo que planeaba hacer el bloque amplio opositor, el PRI, el PAN, el PRD, Claudio X González, toda la oligarquía mexicana. En ese documento ellos reflejan toda la estrategia que iban a iniciar en contra del gobierno López Obrador. Incluyen en ese documento, incluyen en su estrategia a todos aquellos que les dieron un segmento de libreto para que comenzaran a golpear al presidente López Obrador. Y en ese documento incluye a medios escritos, a periódicos, a Proceso, e incluye también a personajes como Anabel Hernández. Entonces, no es casualidad que todos se unieron en contra del presidente, ya que existe ese documento, el cual los echa de cabeza. El presidente, muy hábil, presenta el documento echándolos de cabeza, sacándolos a balcón, y luego salen todos a negarlo, que no es cierto, que es una invención del presidente López Obrador, que es un mentiroso, que las mentiras de siempre. Mas, sin embargo, la historia y los hechos subsecuentes pues nos demostraron que el presidente tenía la razón, que los verdaderos mentirosos y los verdaderos conspiradores, los verdaderos traidores a la nación resultaron ser ellos,
Por eso los mexicanos ya no les creemos nada y el 2 de junio pasado les dimos un patín en el trasero. Y ya no van a volver a regresar a gobernarnos. Ya no, porque este cambio social, político y económico que se está viviendo en México es permanente. Para fortuna de nosotros los mexicanos, es permanente. Permítanme un segundo, voy a traer el video de que les estoy haciendo mención. Y vamos a... Ay, permítanme porque ya se me perdió. A ver. Permítanme un segundo. No se me desesperen, por favor, un segundito. Hoy día tenemos un poco más de 100. Permítanme un segundito, por favor. No te me desesperes. Ahí va. Como las figuritas. Esta ya la tengo. A ver si. Parece. Bueno, este documento es un documento confidencial. Se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover... Ay, ¿qué pasó? El desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es, a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. La que sigue. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central: impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Su plan de acción es: 1. Acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o de facto. Número 2. En los estados gobernados por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar con los mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. 4. Cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública, preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clientelares de Morena. Apoyarse en egresados del Tecnológico Monterrey, el ITAM, la Universidad Panamericana y la Iberoamericana.
5. Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. 6. Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. 7. Desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno: desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. 8. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. 9. Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. 10. Campaña de negativos contra Morena. Destacar su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Es tan negativo Morena que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Bueno, dice criatura. 11. Promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. 12. Una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. 2. Ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor: empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad política: bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes: Vicente Fox y Felipe Calderón. Bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores. Grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD y México Libre. Medios comunicadores y encuestadores: Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman. Encuestadoras: Consulta Mitowski, Massive Caller, Buen Día El Laredo y Parametría. Redes sociales: cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, PAN, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán, y los hashtags el Cacas y AMLO MX te reclama. Área internacional: cabildeos anti-4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Eso es todo lo que dice el documento. Ese documento, amigos, ese documento fue el parteaguas en el cual la oposición y todo el poder mediático, económico, todo el poder intelectual, incluida Anabel Hernández, fue el parteaguas que inició toda la andanada mediática en contra del presidente López Obrador. Toda una campaña estructurada en contra del presidente López Obrador. El plan era destituirlo, el plan era quitarlo, el plan era regresar a la presidencia.
El plan era acabar con los programas sociales y el plan era retomar el control del presupuesto. En esta mañanera el presidente los evidenció, los sacó a balcón, los encueró completamente. El presidente muy conocedor, adivinó la señal, confirmó lo que estaba pasando en sus opositores y se les adelantó, y de todas el presidente les ganó todas. Les ganó todas que actualmente Morena gobierna 25 entidades federativas y la oposición gobierna el resto. Entonces, este fue el parteaguas para que todos los escritores, todos los periodistas, todos los canales de televisión, todos los intelectuales, toda la comentocracia se fuera en contra del presidente López Obrador. Y ahí en ese bloque entra Anabel Hernández, porque hasta ese momento Anabel Hernández venía haciendo un trabajo medianamente aceptable. Incluso algunos de sus libros son tomados como referencia para ver exactamente qué pasaba en el periodo neoliberal. Yo leí varios libros de Anabel y presentaba evidencias, presentaba pruebas, presentaba información que era digna de confiarse. Pero a raíz justamente de este bloque opositor, de que surge este bloque opositor, ¡pum!, Anabel cambió de equipo. Dice el presidente López Obrador que lo que no suena lógico suena metálico. Y es verdad. Es verdad. La reputación de una periodista, una buena periodista que era Anabel, pues se quedó en el olvido. ¿Cuánto valió su reputación como escritora? ¿Cuánto valió? Pues yo creo que valió unos buenos millones. Yo creo que sí valió unos buenos millones, porque Anabel era digna de crédito, gozaba de crédito Anabel. Tenía aceptación entre los lectores. Le pasó un caso similar al que le pasó a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui tenía crédito entre los mexicanos, que tenía crédito entre las audiencias. Yo veía a Carmen Aristegui, yo leía a Anabel Hernández, pero cuando surgió este documento, vámonos. No más contamos con ellas, no más vemos a ellas, no más las leemos. ¿Por qué? Porque entendemos de que a partir de ese momento voltearon bandera y todo fue en contra del presidente López Obrador. Pues bien, el último libro de Anabel Hernández, pues la intención es esa. Surgió de repente, así como por arte de magia, surge la investigación de la DEA. Surge la publicación que Tim Golden hizo en ProPublica. La publicación de la investigación que la DEA llevó sobre el presidente López Obrador y detectó que habían llegado millones de dólares a las campañas de López Obrador en el 2006 y en el 2012. Y como por arte de magia también sale el New York Times. En nado sincronizado salió la DEA, salió New York Times, salió ProPublica y salió Anabel Hernández con este libro, La Historia Secreta, que lo único que tratan es de hacernos creer que AMLO recibió dinero del cártel de Sinaloa. Si AMLO hubiera recibido dinero del cártel de Sinaloa, o si AMLO hubiera sido el personaje corrupto que quisieron hacernos creer, estaría en la cárcel. No hubiese llegado a la presidencia. No hubiese contendido por tercera ocasión por la carrera presidencial. No lo hubieran dejado llegar, porque sabían que Andrés Manuel era un peligro para ellos, para sus bolsillos. Era un peligro para todos los intereses macabros que ellos traían de acabar con la economía nacional
Incluso yo me atrevo a pensar que la intención que traían era dividir al país en varios países pequeños. Acabar con saquearnos en cuestión de materia petrolera, saquearnos en materia eléctrica, saquearnos, privatizar la educación, privatizar el sector salud y dividirnos en varios países pequeños, para que posteriormente, en el futuro, no pudiéramos reclamar la soberanía energética de nuestro país. Eso era lo que pretendían hacer. Entonces, para todos aquellos que compraron este libro, que probablemente lo leyeron, probablemente no lo leyeron, qué pena que hayan gastado su dinero en este libro, pero lo único que compraron fue una historia de ciencia ficción, porque no ofreció ninguna prueba a Anabel y el presidente la ha retado. La ha retado que presente pruebas. Que presente pruebas de que le entregaron a su chofer, a su coordinador de logística, que presenten pruebas de que le entregaron dinero. Y no han presentado una sola prueba. Ya entrevistaron a Nicolás Mollinedo y dice, yo no recibí nada, y presenten pruebas. Acúsenme, llévenme ante las autoridades y no han hecho nada. El presidente ha retado a Anabel a que presente pruebas. El presidente ha retado a Tim Golden a que presente pruebas. El presidente tiene pleito casado con la DEA porque el presidente, en cuanto llegó a la presidencia, les marcó su raya, les pintó su raya a la DEA y ya no los deja hacer lo que sí estaban acostumbrados a hacer en nuestro país. Hacer lo que querían en nuestro país. La DEA trae pleito casado con el presidente porque el presidente se les puso firmes y les dijo, no más, no más. Si eso lo hacían en el pasado, si entraban y hacían lo que querían, se acabó. Por eso la DEA trae un pleito casado con el presidente López Obrador. Pero de eso a que el presidente sea narco, de eso al que el presidente haya recibido dinero del cártel de Sinaloa, eso es otra historia. Porque no han presentado ni una sola prueba, ninguno. Ninguno ha presentado una sola prueba en contra del presidente López Obrador. Eso era lo que quería platicar con ustedes acerca de esta historia de ciencia ficción de Anabel Hernández, que no presenta ninguna prueba, dice muchas cosas en su libro, pero no presenta nada que evidencie de verdad que el presidente se codeó con el cártel de Sinaloa. La única prueba que dice, sí, tengo una prueba convincente, contundente. ¿Y cuál es la prueba? AMLO se bajó a saludar a la mamá del Chapo. Que no manche su vida. Saludar a una señora es una prueba contundente de que el presidente recibió dinero o de que el presidente es socio del cártel de Sinaloa. Por favor, es una estupidez. Pues eso dijo Anabel Hernández, que esa era la prueba de que el presidente tenía nexos con el cártel de Sinaloa. Por favor, seriedad, señora, seriedad. Pues esto era lo que quería comentar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este comentario. Si les gustó mi comentario, por favor, móchense con el me gusta. Móchense con un me gusta y compártalo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito o si ya se suscribieron a mi canal, por favor, vuélvanlo a hacer y activen la campanita para que el sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las tardes y una vez más, muchas gracias.